La cosa empieza a funcionar, los ánimos ya están templados y todo el mundo en su lugar. Llegó el momento de tocar. Sabiendo la que se va a armar, los corazones palpitan, terror y todo en su lugar. Llegó el momento de tocar, llegó el momento de... Y qué suerte que estamos en un lugar más cómodo. Es cierto que no salió perfecto, pero salió, así que por ahora las cosas van a tener que ser así. Un poco imperfectas, pero que salgan. Y creo yo que esta candidatura es un poco eso, un poco imperfecta, pero va saliendo. Y quería empezar con la siguiente reflexión. Ustedes saben que el Uruguay ya entró en un proceso electoral. No solo porque los políticos siempre están en campaña, como dice un historiador querido uruguayo llamado Gerardo Caetano, sino porque el Uruguay tiene una especie de calendario largo de elecciones. Empiezan en junio, ahora las cambiaron por el Mundial. Con el natural optimismo de los uruguayos pensaron que iban a entrar en el Mundial y por consiguiente se cambió la fecha de las elecciones, previendo esa contingencia, y hasta se votó en el Parlamento con sesudas reflexiones sobre fútbol y política. Y empiezan en junio, siguen en octubre, segunda vuelta en noviembre, tal vez no, y después en mayo. Así que el calendario electoral es muy largo. La Corte Electoral exige presentar las listas y tener las cosas armadas, algo así como en diciembre, en enero, en febrero. Y entonces uno descubre que la política son más o menos 3 años o 4 años. El primer año se gasta armando el gobierno y preparando el presupuesto que se aprueba a fin del primer año, así que queda el segundo año, el tercer año, el cuarto año con presupuesto, con políticas, y ya a final del cuarto año ya nos quedamos sin plata. El quinto año se dedica a la campaña electoral, así que algún día deberemos reflexionar sobre qué hacemos con nuestra democracia, porque de 5 años de gobierno quedan limpitos nada más que 3. Pero bueno, esto es una reflexión antojadiza nada más para decirles que el Uruguay se encamina, yo diría que hacia un tercer periodo de gobierno frente amplista, siempre peleado, siempre en subida, nunca es embajada, ¿no? Para el Frente Amplio siempre es en subida, siempre es disputado, siempre es mitad contra mitad, siempre se gana o se pierde por el 0,5%, por el 0,2%, nunca hay victorias rotundas, aunque sí hay derrotas profundas, pero nunca hay una mayoría. Quizá nunca la haya en política y quizá eso sea bueno, pero nunca hay una mayoría que permita descansar y decir ya lo tenemos. Y creo yo que esa incertidumbre sobre el resultado, donde las encuestas todo el tiempo dicen acá hay un Frente Amplio con un 45% de intención de voto, y después hay otros 2 partidos que parece que sumados también tienen 45% de intención de voto. Me parece que esa incertidumbre, en la que además juega el hecho de que el Partido Colorado y el Partido Nacional empiezan a ensayar ya votarse juntos, con un lema en Montevideo que los une, y quizá esta prueba sea nada más que una prueba para ir hacia un nuevo bipartidismo. Entonces el Frente Amplio ya no tendrá que ser el partido más grande de 3 partidos, sino tendrá que ser el 50% más 1, que es mucha cosa, es mucha gente. Pero me parece que esa incertidumbre que despliega el tercer periodo de gobierno ha llevado al Frente Amplio a buscar la sellada, digamos, a decir, vamos a ir con lo más seguro, vamos a ir con lo más tranquilo, con un candidato probado, con un candidato experiente, con alguien que nos puede asegurar la victoria para el tercer periodo de gobierno. Y aquí que la figura de Tabaré Vázquez solo precisaba decir sí, porque allí la mesa estaba servida para esta necesidad de consolidar un tercer periodo de gobierno. Pero el Frente Amplio viene con algunos golpes, con algunas magulladuras.
con algunas desilusiones y con algunos debes. La elección de mayo de las intendencias de Montevideo y Canelones mostró que un montón de uruguayos votaron en blanco. El voto en blanco en el Uruguay se probó con éxito solo 2 veces, cuando los blancos se pelearon entre sí y se separaron de los independientes, y cuando hubo aquella elección de las internas en la dictadura donde Sereña aconsejó votar en blanco. Luego el voto en blanco en Uruguay siempre es muy bajo y inexpresivo. Para que un 10 o 12% de gente haya votado en blanco en mayo, en los distritos electorales más grandes del país, que son Montevideo y Canelones, quiere decir que allí hay un factor de malestar, de descontento y de bronca que deberá ser tomado en cuenta en cualquier perspectiva de atajo fácil para un tercer gobierno frente a Amplio. En este momento, la agenda del Frente Amplio es la única desplegada en todo el país, con sus contradicciones, con sus errores, con sus aciertos. No hay nada nuevo que el Partido Nacional y el Partido Colorado estén diciendo, estén proponiendo, fuera de la baja de edad de imputabilidad, que ustedes sabrán que es un plebiscito que lamentablemente juntó todas las firmas con bastante más rapidez de las que se juntaron para anular la ley de caducidad. Cuando se empezaron a juntar las firmas para anular la ley de caducidad, al año habían 80.000. Y Bordaberry y algunos sectores del Partido Nacional juntaron rápidamente cientos de miles de firmas en un paisito muy asediado con los temas de la inseguridad y donde la crónica roja está allí todos los días al inicio del informativo, en las primeras páginas de los periódicos, y donde hay una verdadera cruzada antijoven expresada en esta confabulación política de que todo joven pertenece a alguna clase peligrosa, y aparece este concepto de la minoridad infractora, y entonces todos somos menores infractores, y ese tema de la seguridad, bueno, es lo único que ha encontrado la derecha, pero es un gran tema que ha comprometido la política del Uruguay durante estos años, sobre todo durante este segundo periodo de gobierno. Pero por ahora los partidos conservadores lo único que tienen de agenda es el tema de la seguridad, y luego variadas resistencias a cualquier política latinoamericanista, a cualquier política que genera algún riesgo para el gran capital, a cualquier política que discuta la propiedad privada, a cualquier política que amplíe derechos, a cualquier política de avance democrático. Yo pienso que con la excepción de matrimonio igualitario, de penalización del aborto, marihuana, derechos humanos, Mercosur, todo eso cuenta solo con los votos del Frente Amplio. Así que no puedo siquiera imaginarme cómo sería un Frente Amplio que tuviera que gobernar con blancos y colorados, es decir, un Frente Amplio que perdiera en la primera vuelta. Sobre voto en el exterior, huelga decir que no hay un solo voto blanco y colorado en el Parlamento para aprobarlo. Para aprobarlo se necesitan 2/3. Se volvió nuevamente a iniciar una ronda, se hizo una comisión bilateral para volver a discutir con los blancos y los colorados. Vamos quedando Chile y nosotros, nada más, con ese honor de ser unos únicos países de América Latina que se resisten a consagrar un derecho que ya está además siendo pedido por las propias Naciones Unidas. Ustedes saben que hay grandes diásporas en el mundo, y las diásporas que ha habido en el mundo todas tienen que ver más o menos con lo mismo. Grandes conflictos políticos, matanzas, genocidios y grandes problemas económicos. Hay pueblos enteros que se desplazan a lo largo y a lo ancho del planeta, y Naciones Unidas, reconociendo este tema, ha pedido a todos los países que consagren instrumentos y derechos para revincular a las poblaciones que están fuera de fronteras. El Uruguay tiene un honroso ranking, que es uno de los países que tiene más población del mundo viviendo fuera de fronteras. Es cerca de un 14%, que es un porcentaje similar al de México, por ponerles un ejemplo de un país de migración permanente. Pero allí los blancos y los colorados simplemente dicen no, y entonces no prestan sus votos, y la reforma constitucional fracasó, como fracasó el voto rosado. Así que
todo esto para mostrarles, mientras que Chile avanza, porque la derecha se ha venido en Chile a hacer algún tipo de pacto para consagrar el voto en el exterior, en Uruguay queda completamente rezagado en esta consagración de algo que es un derecho, pero es un derecho que exige un ejercicio muy oneroso para algunos y un poco más barato para otros. Así que no puedo siquiera imaginarme cómo sería un Frente Amplio sin mayorías parlamentarias. Si hoy somos débiles y tenemos debilidades, teniendo que negociar con los blancos y los colorados, no puedo siquiera imaginarme cómo sería. Ustedes saben que durante estos 2 periodos de gobierno al Uruguay le ha ido mucho mejor económicamente que lo que le ha ido en los últimos 40 años o 50 años de vida. De hecho, el país no había crecido económicamente a este ritmo, con la excepción de los años 50, la época de las vacas gordas y de Maracaná. Ahora ni las vacas están tan gordas, hay un poco más de pasto, hay un poco más de soja, hay un poco más de arroz. El país de la vaca va dando lugar, el país de Hernandarias va dando lugar a un país agrícola, pero donde buena parte de la producción agrícola, antes las vaquitas eran ajenas, ahora nos es ajena la soja, el arroz, la forestación. Ustedes saben que el Uruguay está transformándose crecientemente en un país agrícola, pero donde esas grandes empresas no son nuestras. Y no es que solamente sean de los países ricos, también son brasileras y argentinas. Decía en varias radios de hoy que preguntaban que el Uruguay enfrenta el problema de la transnacionalización de su economía, pero no por los otros, los de arriba, sino la transnacionalización de los grandes empresarios argentinos y brasileros, que con su poder económico no compran un pedazo de la cadena, sino que compran todo, ¿no? Desde la tierra hasta el producto. El Uruguay ha crecido económicamente, sí, mucho. Nosotros a la salida de la crisis teníamos un Producto Bruto Interno que eran unos 12.000 millones de dólares. Hoy el Producto Bruto Interno son 50.000 millones de dólares. Pero si yo le pregunto a alguien si sus ingresos se han multiplicado por 3, los ingresos de nadie se han multiplicado por 3. La riqueza del país se multiplicó, pero eso no se transforma en dinero en el bolsillo de los hogares, porque parte de esa riqueza es apropiada en un proceso que el viejo marxismo le llamaba de acumulación, donde el capital guarda mucho y los salarios crecen, pero de a poco. Si uno piensa cuánto aumentó el salario real, aumentó un 40%, un 50%, pero el ingreso del país aumentó un 150%. Esa es la ecuación del capital, por decirlo de alguna manera. Esa es la ecuación del capitalismo en esta forma en que se reestructuró en nuestros países, que genera un montón de mano de obra excedente. Los hijos de los viejos obreros hoy son desempleados, son lo que el Estado uruguayo llama los ni trabaja ni estudia, y son verdaderos excedentes del sistema capitalista que después se preocupa por las cuestiones de la seguridad, porque dice, qué horror, esta gente que no estudia, qué horror, ¿no? Como si estudiar o trabajar fueran el resultado apenas del deseo y no de las condiciones materiales en que se vive todos los días. Así que ese país que crece, ese país más rico, sigue siendo un país donde la inmensa mayoría de los estudiantes no terminan el liceo, sigue siendo un país donde existen cientos de miles de personas que viven en asentamientos irregulares, sigue siendo un país donde 60.000 hogares, para el Uruguay es mucha gente, porque son como 200.000 personas, no tienen cocina, no tienen baño, no tienen luz eléctrica. O sea, hay un problema con este crecimiento capitalista que no se transforma en mejoría para las condiciones de vida de todos. No obstante eso, mirando en comparación con lo que fueron los gobiernos blancos y colorados anteriores y con la época de la crisis, el Frente aventaja con mucho cualquier propuesta que venga de los blancos y colorados, y esa es su fuerza. Es la fuerza de estos hechos, más que la fuerza de sus palabras o la fuerza de la ideología, lo que hace que se vote a nivel nacional. A nivel departamental la cosa es un poco distinta, pero
se siga votando al Frente Amplio. Yo decía que, bueno, no quiero terminar este panorama del Uruguay sin decir que, y me llama la atención, lo comentaba con Jaime, mi amigo que anda por ahí, aquí en Argentina solo me hablen de Bosnia y de Tabaré Bush, lo cual no está mal, estaba preparada para eso, pero que nadie me haya preguntado sobre la despenalización del aborto, la regulación de la marihuana y cosas buenas que se han hecho en Uruguay y cosas impensables en el sentido de que no creo que haya ninguna iniciativa ni comparable a lo que hemos hecho con despenalización del aborto en ninguna de las izquierdas latinoamericanas, para empezar por Correa, que declaró algunos disparates sobre este tema. Así que o la izquierda deja de ser machista o no tendremos, ya no socialismo del siglo XXI, no tendremos izquierda del siglo XXI, ¿no? Así que me parece también que en la actualización ideológica de la que se habla tanto, compañeros, hay que empezar a incorporar estas cosas, ¿no? La lucha de clase, pero la desigualdad de género, el patriarcalismo, la violencia contra las mujeres, y otras cosas que tienen que ver con la justicia en la sociedad, que requieren pensar un poquito más lejos y más ampliamente de lo que pensábamos hace 30 años. Y dentro de las cuales tienen que entrar estas otras cosas: la desigualdad de género, la diferencia entre los jóvenes y los más viejos, en una sociedad que castiga tanto a los jóvenes, y la defensa de una moral laica en una sociedad donde la Iglesia Católica parecía pesar mucho más de lo que pensábamos, y en una América Latina que está bastante de izquierda, pero donde la Iglesia sigue teniendo un peso tan considerable que hay un montón de cosas que todavía las tenemos en el debe, ¿no? Entonces, quiero decir que en estas cosas hemos avanzado y mucho, en otras cosas tenemos un retraso impresionante en todo el tema de derechos humanos. Ustedes saben que se avanza a paso de tortuga. Ustedes viven en el país que más avances ha tenido en derechos humanos en el mundo, porque Argentina ha sido un ejemplo para el mundo, un ejemplo jurídico, un ejemplo normativo, un ejemplo político, ¿no? España ha tomado ejemplo de Argentina para juzgar los crímenes de la guerra civil. Entonces, quizá en el campo de los derechos humanos es donde más se evidencian las contradicciones de la izquierda uruguaya, no solamente porque allí hay unas fuerzas armadas muy intocadas por 20, 30 años de democracia, sino por las dudas que tienen nuestros mismos compañeros dentro de la izquierda sobre cuánto se puede avanzar en materia de derechos humanos. Y esto se expresa todos los días en un montón de decisiones, y ahora se expresa muy brutalmente en la posición de la Suprema Corte de Justicia, que le dice al Estado uruguayo, a esas otras partes del Estado uruguayo que son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo: mire, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, sí, pero en la época que se cometieron no eran de lesa humanidad, eran comunes. Entonces para nosotros ya prescribieron, porque no estaban tipificados como delitos de lesa humanidad. Ustedes imagínense el disparate jurídico que es afirmar que un delito es de lesa humanidad o no se ha sido tipificado por una norma, cuando los delitos de lesa humanidad son como los derechos humanos, son universales, independientemente de que una norma los tipifique. Pero esa es nuestra Suprema Corte de Justicia, y esas son las dificultades que estamos enfrentando en estos momentos, más allá de las dificultades propias en el campo de la izquierda, para terminar de aceptar una vez y por todas que no hubo una guerra de unos contra otros, ni dos demonios, porque como dijo alguien, el demonio siempre es uno solo, nunca hay dos demonios, y porque el Uruguay demora y demora mucho tiempo. Quizá las generaciones más jóvenes que ahora tienen en sus planes de estudio en la escuela y en el liceo incorporada a la historia reciente, quizá las generaciones futuras sepan mejor que nosotros este concepto de terrorismo de Estado, y aprendamos como izquierda, que hemos sido tan defensores del Estado siempre, que del Estado, compañeros, a veces hay que defenderse. Está muy bien el Estado,
heredamos el estado del socialismo real, pero nosotros tenemos que luchar contra todas y cada una de las formas de autoritarismo, aún aquellas que nos han venido metidas en el propio legado de la izquierda, porque si no, ya no habrá ni socialismo del siglo XXI, sino, como dije, no habrá izquierda del siglo XXI, si nosotros no revisamos las propias prácticas autoritarias que vienen metidas en el propio ADN de la izquierda y que están en nuestras prácticas políticas de todos los días y están en las prácticas políticas de un partido como el Frente Amplio todos los días. No hay que tener vergüenza de hablar de estas cosas. Hay una parte de la política que es poder y negociación, hay otra parte de la política que es autoridad, pero creo que nosotros tenemos que reaccionar siempre y cada vez contra toda y cualquier forma de autoritarismo, aun cuando ese autoritarismo venga a ser ejercido por nosotros mismos. En ese panorama tan desigual de logros, de avances, de resignaciones muchas veces, de retrocesos, de cosas como decir, la palabra socialismo no aparece en todo el programa del Frente Amplio. ¡Ah! Alguien me dijo, nunca apareció en un programa del Frente Amplio la palabra socialismo. Ahora yo me preguntaba, ¿por qué si la fuerza mayoritaria del Frente Amplio, el MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista, todo el mundo habla del socialismo? Bueno, porque hay otros grupos que no. Entonces, no aparece socialismo, no aparece antiimperialismo, no aparece oligarquía, y todo eso estaba en la fundación del Frente Amplio. Yo no digo que nosotros defendamos cualquier idea de socialismo. Chávez le dio por inventar su socialismo del siglo XXI. Nosotros tendremos que reinventar nuestras palabras para designar aquello a lo que queremos ir, pero no podemos olvidar las antiguas palabras, porque las antiguas palabras son la base para la creación de las nuevas palabras. Si nos olvidamos de las antiguas, nos habremos olvidado de un lenguaje, y como los lenguajes forman la mente, si nos olvidamos de cómo hablar de ciertas cosas, un día nos vamos a olvidar de cómo pensar ciertas cosas. En este momento se está dando una gran discusión programática en el Frente Amplio. El Congreso de noviembre va a terminar de cerrar. Hay un programa de 169 páginas que fue un campo de lucha y de conflicto. Yo trabajé en la unidad temática de defensa, no se imaginan lo que luché para incorporar el retiro gradual y sistemático de la misión en Haití. Los representantes del gobierno se... Pero, ¿qué pasa? La lógica de las cosas ha hecho con que ahora 2 senadores haitianos han ido al Uruguay y le han dicho a la izquierda con palabras de la izquierda haitiana, que son nuestros pares, pero allá no queremos saber de nada con la MINUSTAH. La MINUSTAH es una fuerza de ocupación, como solo lo pueden ser fuerzas militares que están en un país por mejores intenciones que tengan. Nosotros necesitamos cooperación técnica, nosotros necesitamos médicos cubanos, nosotros necesitamos otras cosas, no fuerzas armadas. Y entre que vino el senador haitiano y que el panorama en Haití se va volviendo cada vez más complejo porque su presidente, Martelly, allí ungido con cierta complicidad de los países de América Latina, con cierta complicidad de los países de América Latina y defendido también por la OEA, con intervenciones casi directas en la contienda política haitiana. Ese presidente, ahora, como el Senado está en contra de la MINUSTAH y ha votado por el retiro de la MINUSTAH, prácticamente está disolviendo el Senado, y entonces Uruguay se entera y dice, mejor nos vamos. Pero todo esto no estuvo en el programa del Frente. Todo esto no consiguió estar en el programa del Frente. Pero estamos en debate programático
Todo esto para decirle que algunas cosas se consiguen en el programa y otras cosas se consiguen en la vida, compañeros, ¿no? En un programa donde hay que equilibrarlo todo, los que quieren poner socialismo y los que no, los que quieren poner reducción de las Fuerzas Armadas y los que quieren unas Fuerzas Armadas populares. El programa muchas veces refleja la línea del medio, pero es mucho lo que en ese programa se puede hacer si uno tiene un plan estratégico, una ruta y una orientación clara. El programa es el marco, la ruta y la orientación clara. Es una plataforma de gobierno que necesariamente tiene que estar referida a planes concretos, tiene que estar referida a plata, tiene que estar referida a presupuesto, porque si no, el programa es una cosa muy general que no termina de orientar más que lo general, pero después cuando hay que tomar decisiones concretas sobre cosas concretas, las personas importan y las orientaciones políticas importan. ¿Qué voy diciendo con esto? Que hace ya mucho tiempo, algunos años, después de que el Frente Amplio se enzarza en esta discusión si Mujica y Astori, que Tabaré Vázquez propone a Astori, que muchos decimos no, segundo gobierno para más izquierda, no para menos izquierda, ¿no? Está bien que el primer gobierno salíamos de la crisis, había que recuperar la economía, aceptamos cuánta inversión externa llegó y quiso quedarse, le dimos zonas francas, exoneraciones, estábamos desesperados, muy bien. A las Fuerzas Armadas no las podíamos tocar mucho porque estábamos con los derechos humanos, el artículo 4, muy bien. Había que aumentar el gasto público, pero sin incrementar, hicimos el IRPF, que ya bastante problema nos dio, muy bien. Primer gobierno, estamos de estreno, después de un siglo de gobiernos blancos y colorados, hay que tener cautela porque la sustentabilidad del proyecto es fundamental, ¿no? Si no, nos quedamos sin proyecto. Muy bien. Primer gobierno un poco ambiguo en su política exterior, con una discusión sobre si firmar un TLC con Estados Unidos o no firmar un TLC con Estados Unidos, que por suerte se zanjó de la mejor manera. Gobierno en problemas, dividido respecto de cosas importantes, como cuánto avanzamos en derechos humanos, sobre las relaciones con la región, sobre el TLC con Estados Unidos, muy alimentado por el conflicto entre Argentina y Uruguay, con una prensa, una voz histérica y altisonante de la prensa todo el tiempo, llamando a la sangre y a la guerra y despertando el más elemental chauvinismo nacional, que eso aparece como con el fútbol, ¿no? Incontrolable y tribalmente. Y ahí yo digo, compañeros, está muy linda la tribu, está muy linda la comunidad, pero nosotros tenemos formación política, nosotros somos de izquierda, se reacciona frente a los hechos, no recurriendo a las emociones primitivas, que a veces la emoción primitiva es el garrote, nunca las emociones primitivas. Para eso tenemos formación política, compañeros, para pensar más lejos, para pensar con cabeza fría y para entender que lo que importa del proyecto no somos solamente nosotros, sino el proyecto entero de América Latina, sin el cual Uruguay, el proyecto uruguayo no hubiera tenido aliento. Pero bueno, en el medio de estas discusiones sobre el TLC, sobre los derechos humanos, sobre el armado de gobierno, pasamos el primer periodo. El segundo dijimos, timón hacia la izquierda ya. Segundo periodo, buenas condiciones económicas, reforma de salud en marcha, reforma tributaria, teníamos más plata en el Estado. Tuvimos un tímido intento de lockout patronal, pero que no fue a más. Un movimiento sindical que además se vio desbordado por los consejos de salarios de nuevos sindicatos, llenos de jóvenes, que necesitaban formación política. No sé cuánto se multiplicó la tasa de sindicalización, pero se multiplicó por 3. Estábamos prontos para un segundo gobierno de izquierda, ir un poco más hacia la izquierda, consolidar logros y dispararle, de ser posible, a la tentación del centro. Porque la tentación del centro es el consejo más inútil que han proporcionado los politólogos a lo largo de toda su existencia. Si es que lo han proporcionado como consejo, quizá no, quizá alguno dijo, este es un consejo, porque en la vida política hay que tomar partido.
El centro es no tomar partido. Es la antipolítica estar en el centro de cualquier cosa, salvo que uno no sepa para dónde ir. Entonces está bien estar en el centro, que es el equivalente a decir no sé, no tengo la menor idea. Convenceme, ilustrame, lo pienso después, lo decido cuando sepa. Pero el centro es no tomar partido. El centro no existe en la vida política. ¿Qué centro hay en estar a favor o en contra de la despenalización del aborto? Ninguno. ¿Qué centro hay para decir, firmo un TLC con los Estados Unidos y ya me mando para la Liga del Pacífico, ya que estoy, ¿no? Me junto con Chile, con Perú, y decir, no, voy a defender al Mercosur. De acá no me puedo ir. No por una razón económica, sino profundamente política. No hay centro en eso. Para activarle al centro y para ir hacia la izquierda fue, y perdónenme la historia, que muchos luchamos por el gobierno de Mujica para un segundo periodo. Las reconvenciones que recibimos fueron enormes. Mujica se va a morir, está muy bien. El que se enfermó Pastori. No, Mujica. Y aguanta y vive y nos va a sobrevivir a todos. Mujica dice puedamos, quiéramos, habla mal. ¿Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que se dice puedamos y quiéramos Bordaberry, la calle? Cada vez que digo, puedamos, puedamos. Mujica, el lenguaje popular. Lo mismo se decía de Lula. ¿Cómo se puede votar un presidente que habla tan mal el portugués? Nosotros porque no entendemos el portugués. Yo como viví en Brasil, sabía que Lula ceseaba como loco. Y tuvo que ir a una fonoaudióloga, yo qué sé qué cosas hizo, se sacó la barba, ocultó su dedo, se puso trajes Armani, pero era el mismo querido Mujica, el mismo querido Lula. Y allí, que Mujica era impresentable para las clases medias, que Mujica era el candidato de riesgo, que el Uruguay no estaba preparado para que un chacrero mal hablado, sin los dientes, diciendo quiéramos y pudiera tener la mínima prestancia internacional. Pero ese Mujica fue el candidato al Premio Nobel de la Paz y el mundo lo reconoció como, dijo la Red Globo, un presidente más pobre del mundo. Yo creo que hay presidentes mucho más pobres que Mujica, pero él quedará en los anales de la historia como un presidente más pobre del mundo. ¿Eso qué nos demuestra, compañeros? Que las elecciones de riesgo son el alma de la política de izquierda. Si la política de izquierda empieza a ser lo seguro, no hubiéramos siquiera hecho izquierda. Hubiéramos peleado dentro del Partido Nacional, el Partido Colorado, para estar en alguna ala izquierda del Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿no? Pero la izquierda fue tan de riesgo que apenas nació empezó a ser encarcelada y perseguida. Más de riesgo que eso. La izquierda tiene más historia de sangre y persecución que de gloria y alegría. Este debe ser el mejor momento de felicidad de la izquierda. Pero siempre hubo riesgo, porque si no se hubiera hecho sindicalismo en la época en que uno corría el riesgo de que se militarizara una huelga, y estoy hablando de la huelga bancaria, los bancarios, gente civilizada, si la hay, trabajan con dinero, ¿no? No son los metalúrgicos, los bancarios, ni el Zunca. Si uno no corría el riesgo de participar en un sindicato y que lo echaran, si uno no corría el riesgo de participar en un sindicato y que lo militarizaran, no hubiéramos tenido simplemente izquierda. No hubiera habido resistencia a la dictadura. No se hubiera fundado el PVP acá, en 1976. No hubiera existido nada de lo que tenemos sin riesgo. Este segundo gobierno hicimos algunas cosas de izquierda y otras no tanto. ¿Qué hicimos? Las cosas que hicimos de izquierda, muchas de las cosas que hicimos de izquierda, ni siquiera fue el gobierno, fueron los movimientos sociales y las organizaciones que fueron y golpearon la puerta de la política, a veces patearon el tablero y dijeron, acá se vota la ley de responsabilidad penal empresarial. Y vaya, se pusieron los gritos, los blancos y los colorados, ¿cómo van a llevar a un empresario preso? Pero si llevan presos todos los días, gurises de 14, de 15, 16, 17, ¿por qué el señor empresario no puede ir preso? Como dice Luis Puig o Puch, en la crónica roja del Uruguay jamás pasan los accidentes de trabajo. Muere tanta gente en accidentes de trabajo como la gente que muere en las rapiñas y los robos. En la crónica roja del Uruguay ahora se pasa las muertes de mujeres por violencia doméstica. Ahora se dice violencia de género, violencia doméstica. Hasta hace
7, 8 años se decía crimen pasional. Y todavía el consumo de alcohol sigue siendo un atenuante de la violencia en el Código Penal. Se pasa en la Crónica Roja todo el tiempo la violencia contra la propiedad. Pero jamás se menciona que si mueren 200 personas por año en Uruguay por homicidios, mueren 400 por suicidios. Y eso dice mucho de los uruguayos, que preferimos agredirnos a nosotros mismos antes que agredir a otros. Y de eso nadie habla, porque el suicidio, además, es una causa de muerte muy, muy importante entre los jóvenes. En la Crónica Roja no se dice que muere más gente por accidentes de tránsito, en un capitalismo enfebrecido que compra y compra y compra autos, y si no tengo plata para el auto compro una moto, y donde todo el mundo consume, gasta nafta todo el tiempo, porque el capitalismo es eso, y nosotros ni siquiera hemos pensado en qué sociedad queremos vivir y si hemos de poner más atención en el transporte colectivo que en el privado, sino que a veces también festejamos la cantidad de autos que se compran. En ese mundo de capitalismo enfebrecido, la Crónica Roja no habla de que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre los jóvenes. Y tampoco en esa Crónica Roja se dice que esos jóvenes a quienes acusamos de clases peligrosas son jóvenes, son más abusados que abusadores, porque todos los años miles y miles de niños entran al INAO, aquel viejo Consejo del Niño, como resultado de la violencia en sus casas. Alguien dijo, a la izquierda le está faltando no gobernar, sino hacer algo que Mujica tendría que haberlo hecho, pero dejó de hacerlo, preocupado por administrar gobierno, que es hacer pedagogía política, de construyendo todos los días con nuestros recursos, nuestra legitimidad de izquierda, lo que la prensa se encarga de decirnos que es la realidad todos los días. Así que a mí no me extraña que lo único que me pregunten del Uruguay sea por UPM y que no me pregunten nunca por la ley que regula la marihuana o por la despenalización del aborto, porque me parece que eso refleja también un ir y venir de la visión sobre nosotros mismos, en la cual no somos nosotros mismos quienes la construimos, sino que la construyen los grandes medios todo el tiempo, que lucran de nuestra división, de nuestra separación y de nuestra pelea. Así que allí donde hay pelea, nosotros pondremos cooperación y visión estratégica todo el tiempo, y me parece importante decirlo acá, para ustedes que viven acá, porque eso se construye así, a través de nosotros mismos. ¿Qué creo yo que tenemos que hacer en un tercer gobierno? Volver a esquivar la tentación del centro nuevamente. En un tercer gobierno de izquierda tenemos que ser declaradamente de izquierda. Está bien que la derecha se avergüence de ser de derecha. Claro, la derecha nunca se llama de derecha. Pero piensen que el partido de los blancos y los colorados se llama el partido de la concertación. Y yo les digo, ¿por qué usar una palabra que es nuestra? La concertación es nuestra, ¿no? La concertación nacional programática, la concertación chilena. Todo en la concertación tiene tufillo progresista, no digamos de izquierda. Pero ¿por qué se apropian de nuestras palabras? ¿Por qué se apropian de nuestros signos? Porque es lo único que tiene significado. El único territorio donde hay ideas, donde hay palabras, es en el territorio de la izquierda. Y entonces, la derecha no se llama a sí misma nunca de derecha. Ellos son de centro. Ellos sí, ellos son de centro. Ellos son el verdadero centro político. Ahora, compañeros, ¿nosotros nos vamos a avergonzar de llamarnos de izquierda? No, nunca. Menos en un continente que se ha puesto de lo más rojillo en estos últimos 10 años, ¿no? Y si hubo alguien que le enseñó al mundo cómo usar las palabras, fue el querido, inolvidable Chávez.
que le decía que hay olor a azufre, que esto es el imperio, que le llamó al imperio imperio. No, porque es imperio. No importa si quiere serlo o no, si Obama es un poco mejor que Bush, que lo es. Es el poder estructural que detenta en el mundo financiero, en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de la cultura, quizá no tanto en el mundo económico y en el mundo militar. Para quienes creemos que un tercer periodo tiene que avanzar sobre algunas cosas que se ha avanzado, cuestionarse profundamente otras, ganar terreno político sobre la economía, para que el dedo mandón de la economía no nos diga si puedo o no puedo aumentar salarios, si puedo o no puedo incrementar el déficit fiscal, porque prefiero tener metas primero y decir, necesito aumentar el sueldo de los maestros, necesito más escuelas de tiempo completo, necesito más materiales para los hospitales, después veo cómo arreglo las cuentas. La economía es instrumental a la política, la economía no puede ser la política, y aún nuestra política de izquierda tiene esas tentaciones todo el tiempo. Así que para un tercer periodo de izquierda yo querría más política. Para un tercer periodo de izquierda yo quería que el frente... Está todo bien con los viejos queridos, pero yo quería que el frente tuviera otra gente al frente. Defendí esta idea de la renovación generacional, también la idea de que tengamos más mujeres. Ahora en los actos he inventado una nueva cosa que digo, está muy bien defender el Estado antioligárquico, donde el Estado no solo no sea el instrumento de dominación de una clase sobre la otra, sino que el Estado sea el garante de la no opresión de una clase sobre la otra, pero también quiero un Estado que no sea el poder de un sexo sobre el otro, y lo siento, pero el Estado uruguayo es el poder de un sexo sobre el otro. Y siempre pongo este ejemplo. En el Poder Judicial, el 60% de las juezas son mujeres. La Suprema Corte de Justicia son 5 hombres. 5 hombres que les resultó tan amenazador una jueza que pesa 42 kilos mojado como la jueza Mariana Mota para haberla perseguido hasta el exterminio. Necesitamos más poder para las mujeres, necesitamos más poder para los jóvenes, sobre todo porque los jóvenes se ven cada vez más deprivados de poder con nuestras medidas de seguridad, con nuestro menor infractor, con la baja de la imputabilidad que va a estar en juego en la elección de octubre y que según las encuestas tiene una gran aceptación, porque hay algo de la moral de una sociedad envejecida y que opta por lo seguro, que tiene unas demandas de seguridad infinitas, y lamentablemente cuando queremos seguridad infinita también estamos avalando el control infinito, porque no hay manera de tener seguridad infinita sin control infinito, y nosotros que hemos sido los objetos del control policíaco y militar durante tantos años de existencia como país, ¿cómo podemos siquiera estar aprobando leyes que aumentan penas, estar aprobando medidas que aumentan el control policíaco sobre la población? Y todos nosotros sabemos lo fácil que se controla un país urbano de 3 millones de habitantes. No es lo mismo que controlar 200 millones, ¿no? Si la dictadura uruguaya fue feroz, fue porque hubo control 1 a 1. Entonces yo quiero otra seguridad para el Uruguay, ¿no? Quiero otras estrategias de convivencia que desafíen este paradigma de la mano dura, de cada vez más recursos para la policía, sobre todo cuando la policía es parte del crimen. Ejecutaron a un muchacho en Santa Catalina ahora. ¿A quiénes estamos armando en Uruguay, no? ¿Quiénes son los que tienen un arma? A veces el que tiene un arma tiene más miedo que el desarmado. Y por allí
su primera reacción es la anticipación defensiva y maitera. Así que yo no quiero más policía, yo quiero mejor policía, pero sobre todo quiero que el Uruguay piense que la única y verdadera estrategia de seguridad es la comunidad, nunca puede ser la policía. Nos sentimos seguros porque vivimos unos al lado de los otros y porque confiamos los unos en los otros. Ningún muro, por alto que sea, nos va a defender el vecino. Es más fácil, es más simple, y sin embargo no hemos ido por ahí. Y seguimos comprando ese discurso de la derecha, de la seguridad, de las Fuerzas Armadas, de la policía, y de vez en cuando a alguien por allí se le ocurre decir, algún senador que alguna vez fue de izquierda y ahora se fue para el Partido Nacional, habló de las zonas rojas en el Uruguay y de la necesidad de militarizar las zonas rojas. Yo cuando escucho eso se me ponen los pelos de punta porque me pregunto cuánto hemos retrocedido para que alguien en su sano juicio se le ocurra pensar que la militarización del Uruguay pueda ser una solución al problema de la seguridad. Pero se los digo a ustedes que no necesariamente están ahí, que esa es la índole de la discusión que estamos teniendo con los temas de seguridad. Entonces, con los pocos jóvenes que tenemos, y bueno, el 40% de los jóvenes vienen de hogares pobres, además, yo necesito que el Uruguay le dé un lugar a los jóvenes arriba, no abajo, arriba, en los lugares de decisión. No quiero que los jóvenes sean, vení, gurí, hacé la pegatina, pintá el cartel. No, vos te quieres capaz que sirven para algo más que hacer una pegatina, pegar un cartel, capaz que pueden discutir programas, capaz que son más inteligentes que nosotros. Hace un tiempo, un profesor, Rafael Baise, decía, en las viejas sociedades agrarias, el tiempo se repetía una y otra vez de la misma manera y las cosas cambiaban muy lentamente. En esas sociedades donde las cosas cambiaban muy lentamente, los más viejos eran los más sabios porque eran los que habían repetido más cantidad de veces la misma experiencia. Pero en las sociedades nuevas, donde la información corre a una velocidad relámpago y se multiplica, no son los más viejos los más sabios, porque los jóvenes saben hoy cosas que los más viejos no sabrán nunca. Entonces yo no pido un gobierno de los jóvenes, yo pido compartir poder, compañeros, entre los jóvenes, entre los viejos, entre los hombres y las mujeres, entre los educados y no educados, entre los pobres y la clase media, entre el interior y Montevideo. Compartir poder, no pido más que compartir poder. Y a la izquierda le cuesta esto, y hago simplemente esta historia. Volvía de Chile muy contenta con el movimiento de los pingüinos, los estudiantes, y estaba Camila, y ellos habían inventado una consigna que era: hay que ceder poder, poder en las organizaciones. Tengo poder, se lo cedo al otro, tengo poder, lo paso al otro. Hay que ceder poder, hay que ceder los lugares y las posiciones de poder que uno tiene, hay que cederlos. Porque el poder, como la riqueza, tiende a concentrarse. Y el que tiene un cargo los tiene 5. Y el que es el secretario del comité está en la comisión de programa y está en la coordinadora y las personas acumulan tantos cargos, que después una cantidad no tienen cargo y uno tienen toda la información, todo el poder, toda la autoridad. Hay que ceder poder. Yo vine de lo más contenta, hay que ceder poder. Y unos frente amplistas me miraron y me dijeron: ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Nosotros queremos poder, no ceder poder. No, queremos construir un poder colectivo. Y para construir el poder de todos hay que ceder poder, porque el poder del pueblo es el poder de todos, no puede ser nunca el poder de sus dirigentes. Recordémonos a nosotros mismos que el fin último de la política es acabar con la diferencia entre los dirigentes y los dirigidos, compañeros. Recordemos, eso es de Gramsci, hay que repetirnos todos los días. Hay que acabar con la diferencia entre los dirigentes y los dirigidos, si no, no habremos hecho una política diferente a la política del poder, y lo que habremos hecho habrá sido mimetizarnos, metamorfosearnos con un poder que fue construido mucho antes que nosotros, que sabe muy bien cómo hace las cosas y frente al cual, si no ponemos resistencia, simplemente nos consumirá, como ha consumido a las izquierdas europeas
el poder que tuvieron. Y si no, miren lo que está pasando en Europa. Así que aprendamos algo de esa experiencia. Y digo, bueno, así que poder, así que tercer gobierno más de izquierda, renovación. Y bueno, allí andábamos algunos con esas ideas y nos pareció, por sintetizarlo, para no, porque si sigo hablando voy a terminar como Chávez, hable, que te hable, que te hable. Allí, en algún momento, un grupo dijo, yo quiero a Tabaré, otro grupo dijo, yo quiero a Tabaré, otro grupo dijo, yo quiero a Tabaré, y de repente uno tuvo la sensación de que todas las puertas se iban cerrando, como si no fuera una carrera donde quedaba ya al final un restito de luz, finito, finito, pero que iba a cerrarse definitivamente. Así que tomamos coraje y yo recordé esta frase, que no sé quién la dijo, pero que la había escrita en algún muro o en algún libro, y que decía, si hay algún tiempo, por aquello que uno dice, no, bueno, quizá ahora no es tiempo, será tiempo en el 2019, si hay algún tiempo es ahora, si puede ser alguien, puede ser este, puede ser el otro, puede ser el otro. Para mí eran todos bastante mejores que yo, que hace 4 años que estoy en política de esta, no en la otra. Entonces pensé en esa frase, si hay algún tiempo es ahora, si hay una persona puede ser vos. Y bueno, y antes de que se cerrara la última de las compuertas, allá salimos disparados y que acá, zona queer. Compañero, ¿qué estamos haciendo ahora? Tratando de que el Frente Amplio le dé su bendición a esta candidatura, es decir, tratando de que esta candidatura se vote. Fuimos al plenario, allí triunfó la idea de que es mejor 2 candidatos que 1, porque alguien pensó que si había algún descontento, si había algún malestar, quizá estaría bueno que se ampliara el espacio de representación y quién sabe, capaz que no a todo el mundo le gustaba lo que la inmensa mayoría de los grupos habían decidido. Esta candidatura es nada más que para conquistar por ahora un poco de aire, pero esto necesita el Frente aceptarlo de buena fe, no verlo como una amenaza, que no podría hacerlo nunca, sino verlo como una oportunidad de poner en ese debate de la izquierda algo que los otros, yo, podríamos poner, quizá porque tenemos menos miedo de decir algunas cosas, menos miedo de decir que nos gusta Chávez, que vivan las mujeres, que esto hay que cambiarlo, que quizá el Frente Amplio precisa decirse algunas cosas que se las decía antes cuando estaba en la oposición, pero que le cuesta verbalizar hoy que es gobierno, y donde el miedo de espantar se ha transformado en el sentimiento centinela de la mayoría de los dirigentes políticos. Uno sale y encuentra un entusiasmo bárbaro por ahí, de gente que se fue del frente, que hay gente que vuelve al frente, o de los jóvenes que se suman y yo qué sé, se pasan ahí en las redes sociales. Yo tengo una grande confianza de que eso se traduzca en organización política, pero por ahora le doy todo el crédito, hay como 25.000 redes. Es cierto que a veces uno llama a un acto y son 4 gatos locos y dice, debe ser más fácil apretar una tecla que ir a un acto cuando llueve, por ejemplo. Pero bueno, hay una cantidad de entusiasmo regado por ahí. Las campañas electorales pueden ser un momento muy lindo también, no apenas un momento electoralero, ¿no? Así la izquierda siempre tiene esa cosa con las elecciones, sino un buen momento. No sé ese entusiasmo si se traducirá o no se traducirá en votos, no importa, lo que importa es que ese entusiasmo se transforme en fuerza, compañeros, para luchar por una agenda de izquierda, por una agenda de derechos, por una agenda de renovación y por una agenda nueva dentro del Frente. Muchas gracias. Lo único que queremos recordar, en un segundo nada más, un minuto, alguien que luchó, alguien que realmente fue un compañero, que cuando se lo necesitó económicamente estuvo, cuando se necesitó ir a buscar dinero también lo hizo, un gran actor, alguien que ahora el 5 de noviembre ha partido,
¿no es cierto? Quizás muchas veces se festeja con un minuto de silencio. Yo creo que para despedir a Tenuta no se hace falta más que una palabra.